Y ya está en nuestro estudio Cecilia Requena, senadora de Comunidad Ciudadana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Cecilia? Acomodamos un poquito mejor el micrófono. Okay. Yo le ayudo. Es que el otro día se nos cayó, hicimos un poquito... ¿Ahí está bien? Sí, ahí está muy bien. Ahí... No. No, por la Quiere imagen. Acomodarse a la izquierda, a la derecha o al centro. Y no es una metáfora. Estoy bien donde estoy. Estoy muy bien. ¿Verdad que sí? Sí, El sí, término sí. medio... Sí. A ver, donde no hay medias tintas ni términos mediosos en la situación económica, si sube el pan, sube el transporte. Si sube el transporte, es decir, ¿podemos hablar de crisis económica, su criterio, Cecilia? Sí, claro. O extendemos una densa cortina de humo y No. esto es Narnia. No, el poder adquisitivo del boliviano ya ha perdido un porcentaje significativo, ¿no? 20%, 25%, dependiendo de cómo lo vemos, porque lamentablemente somos una economía que depende de insumos externos y eso implica que el encarecimiento de productos, por lo que, por ejemplo, ahora se estaba escuchando, el pan, de acuerdo, la gente lo hace acá, pero necesita harina que viene de otro país y eso se paga en dólares. Y si ahora resulta que por $1 no recibes, es decir, para obtener $1 ya no son 6.96, sino son 9 bolivianos o un poco menos, un poco más. No quiero contribuir a la especulación acá. No hace falta contribuir a la especulación, basta ir por la avenida Camacho y uno se da cuenta, Loaiza Camacho, que hay algunos especuladores financieros, y lo diremos así, que son los librecambistas, son especuladores financieros que incluso sobre todo aprovechando la desesperación de la gente, te lo llegan a vender en más de 9 bolivianos y me consta. Uy. Bueno, entonces, es decir, están subiendo los precios de las cosas de general y eso se llama inflación. El aumento general de los precios se llama inflación y eso genera pérdida del poder adquisitivo del salario. Además, no solo eso, sino que en un momento en que además tenemos un problema de empleo, ¿no? De falta de fuentes de ingreso. No, y de gente que se está quedando sin trabajo. Exactamente. Entonces, y me llama la atención, Ramón, o sea, esto sin que haya ni se haya movido un punto la subvención por los hidrocarburos y ya tenemos este salto. Imagínense qué pasaría si es que se toma una medida que muchos economistas dicen que no se puede evitar. Habrá que ver. En todo caso, es decir, lo que quiero decir es, con todas las políticas del gobierno, ya no se está pudiendo evitar ni siquiera la inflación y tampoco me temo un crecimiento del PIB muy reducido, que era lo que apuntaba el gobierno. Es lo que siempre dijo que eran las pruebas de su excelente gestión económica y de que estábamos bien, ¿no? Baja inflación, alto PIB, ¿no ve? Comparativo. 1.3%, la más baja de América Latina. Sí, ese era el argumento. Pero era. Bueno, lo sigue siendo. Bueno, lamentablemente están en negación. Yo creo que ese es un término adecuado en este caso, ya sea deliberada o por un problema psicológico, que en cualquier caso, sea cual fuere, ambos son terribles para el país. Entonces, lo que quiero decir es que se acabó, es decir, ha fracasado. En este momento ya no se sostiene la forma en que se hacían las cosas, porque los únicos resultados que nos ofrecían, porque otros no nos ofrecían, ya no son tales. Y entonces estamos no solo en una crisis, me temo, ya económica, creo que es el inicio, y necesitamos que el gobierno acepte la realidad y tome las medidas adecuadas, porque esto se puede ir a mucho peor, y eso es lo que tenemos que evitar. Lo que pasa, Cecilia, es que la inestabilidad económica está yendo de la mano con una inestabilidad política. Encima. Sobre todo por lo que pueda llegar a pasar después del pronunciamiento oficial del Procurador General del Estado. No es cualquiera, es el Procurador General del Estado, César Siles, que ha afirmado hoy que Evo no se puede postular como candidato a las elecciones del 2025. ¿Cómo interpretamos esta situación cuando los movimientos sociales alineados al ala evista del movimiento del socialismo han dicho que no van a aceptar esta situación, que consideran que este fallo o que esta declaración del Procurador General es extemporánea y que van a movilizarse para habilitar a Evo Morales? Es decir, dentro del propio MAS hay una fractura evidente, sin duda, que puede llevarnos a un colapso político ligado con un colapso económico. Es decir, es la tormenta perfecta desde mi punto de vista.
Sí, porque además ahí se puede dar el efecto de retroalimentación, ¿no? Sí. Entonces, que la crisis política vaya retroalimentando la económica y es exactamente lo que tememos. Mire, yo no quisiera poder decir algo más pacificador en este caso. Me alegro. Pero Ojalá, no ojalá. puedo. Yo realmente creo que Bolivia tiene que hacer un enorme esfuerzo y no debemos cansarnos de que aquí exista el Estado de Derecho y que se cumplan las normas. Yo no puedo olvidar que Evo Morales se ignoró un referendo y se hizo habilitar con un argumento completamente deleznable de un tribunal constitucional vergonzoso, que dijo que era su derecho humano reelegirse indefinidamente, y que después de eso ocurrió, en mi opinión, un fraude. Y que ese fraude llevó a un levantamiento popular que nos llevó a una crisis política terrible que pudo haber terminado muy mal. Y que no terminó mal, y esto lo quiero volver a decir, porque los bolivianos nos negamos a enfrentarnos entre nosotros. Porque hubo fuerzas que lo buscaron. Nos negamos. Fundamentalmente nos negamos. Hubo quienes entraron a la violencia. Fueron los menos. El Alto pudo haber bajado a la paz y haber hecho estragos y no lo hizo. Y de eso yo no me olvido, y eso lo tengo muy presente como algo que debemos aprender, probablemente porque estaban molestos con que Evo Morales hubiera huido, o qué sé yo qué, pero finalmente no lo hicieron. Hubo, sí, hechos terribles como Sencata, Sacaba, Vila, tenemos Montero, en fin, que se deben aclarar. Y deben tener juicios justos y se deben aclarar, en fin, todo eso está claro, no lo estoy negando, por favor. Pero está aquí la gente estaba poniendo barreras porque temían unas llegadas de mucha gente violenta. Eso no ocurrió. Y Bolivia encontró una salida a partir de un acuerdo que lamentablemente luego el MAS negó, diciendo que además había habido un golpe. Yo no creo que haya habido un golpe. Creo que hubo realmente una transición realmente difícil, complicada, pero bueno, hubo esa transición y que le dio al MAS la posibilidad de volver a plantear candidatos y ganar. Es que entonces no hubo transición. Hubo un periodo, un interregno, que podría decirse así, entre Evo y Luis Arce. Está bien. Me permite, que además tuvo que gestionar lo peor de la pandemia. Y termino este concepto antes de entrar a la radio. He tenido una reunión con un joven que fue líder, y me voy a reservar su nombre por cuestiones netamente periodísticas, de derecho y a la protección de fuente, que me dijo que los políticos tradicionales acabaron usufructuando la voluntad del pueblo boliviano y de los jóvenes bolivianos, que fueron los que realmente derrocaron a Evo Morales. Los jóvenes. Las plataformas del 21F, todos unidos, diferentes grupos de jóvenes, se llamaban La Resistencia, que luego han sido satanizados, incluso represaliados y detenidos. En Santa Cruz, en Cochabamba, en Oruro, había como, en La Paz, había más de 25 grupos de resistencia, fundamentalmente juvenil, y esto me lo ha contado él, porque era líder, que cuando consiguieron que Evo Morales renunciara a la presidencia y el advenimiento de Yanine Áñez, fueron engañados por los políticos tradicionales, que al final fueron los que aplaudieron a Yanine, y cuando la detuvieron a Yanine se apartaron de Yanine Áñez y se apartaron de Luis Fernando Camacho. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Aquí no ha habido transición hacia nada, porque seguimos, para mí ha habido una pausa de un año, con pandemia, con todos metidos en casa, lo cual le permitió a Evo Morales y al MAS reestructurarse en el exilio con la izquierda internacional para recuperar el poder. Eso ha sido. Sí. Porque ¿de dónde viene Evo? ¿De dónde viene, ¿de dónde viene Luis Arce? Luis Arce era el delfín de Evo Morales, por Dios. El delfín. A ver, y con eso. Hablemos de esto entonces. Adelante. Yo creo que sí hubo una transición, porque tú estás, así como se puede decir transición es esto o es aquello otro, en ese momento pudo haber habido violencia,
Y Bueno, este sí. país encontró un camino institucional para volver a organizar elecciones nuevas. Coincido. Y en eso vino la pandemia que hizo que estas elecciones nuevas se demoraran un año, ¿de acuerdo? De acuerdo. Para mí eso es transición, Ramón. Lo que Bueno, no quiere es una decir forma de cambio, verlo. que creo que es Exacto. como tú lo estás entendiendo. Efectivamente, fue una transición que yo creo exitosa porque fue fundamentalmente pacífica, pese a los terribles decesos, muertos que hemos tenido y torturados Coincido. y demás. ¿De acuerdo? Coincido. Ok, ahora bien, sobre el reclamo de los jóvenes. Yo quisiera decir algunas cosas ahí. Yo creo que ha habido muchos padres de la resistencia y creo que hay una tendencia de muchos a sentirse que fueron los únicos. Está bien, es legítimo. Yo he visto un pueblo muy numeroso en las calles, porque si no, no hubiera ocurrido, ¿no? Es decir, ha habido demasiada gente para restringir esa gente a un grupo, cualquiera que estuviera sido, o a responder a órdenes de no sé quién. Era un sentimiento popular muy fuerte que venía desde dentro, ya desde el hartazgo, ¿no ve? Que hacía que la gente salga a la calle, gente que de todas maneras no saldría. De otro No, modo lo que había era una calle. indignación popular. Ok, Ya y está. entonces gente muy Eso es mayor, verdad. yo me acuerdo bien, sentada ahí, cuidando igual que jóvenes, gente muy mayor, y quiero hacer honor a esa generación. Sin duda, sin porque duda, yo sigo sin viendo duda. en las marchas por la democracia está la generación que se luchó contra las dictaduras en los 70. No, sin duda, sin duda. Y siguen, y gente Bueno, incluso Amparo Carvajal estaba ahí, con o sea, ya bastones. está Sí, bastante señor, mayor. Sí, señor, y en algunas hay más de esas personas que jóvenes. Así que creo que hay que darle crédito a todos estos grupos que fueron más. Y quisiera decir algo más que es un mensaje a los jóvenes que se sienten desilusionados. Yo no creo en esa versión de la traición. Probablemente hay unas insuficiencias terribles de poder hacer mejor las cosas, si me permiten. ¿Cómo no? Por supuesto. Es claro que es sí. diferente. Porque Yo expreso lo que me ha contado un líder. Sí, sí, No, y yo no. estoy hablando con esa persona, porque lo que tú has dicho yo lo he escuchado muchas veces, y por eso estoy diciendo lo que estoy diciendo. Sí. ¿Cómo veo yo esto, no? Más que una componenda para traicionar, no ha habido eso, ha habido una incapacidad de hacer las cosas mejor, porque tampoco era fácil la situación. Y por último quisiera decir a los jóvenes, muchas veces nos han dicho, hemos luchado, no sé, tantos días y luego vino esto. Yo creo que debemos aprender la generación de los 70, se lucha toda la vida por estas cosas y no te puedes cansar. Y no te puedes decepcionar, y tienes que seguir luchando, y tienes que superar las cosas que salen mal, porque es muy fácil que salgan mal, y porque es muy difícil que salgan muy bien. Hay mucho trabajo por hacer, y entonces hay que persistir, no te puedes cansar. Hay gente luchando por la democracia en este país décadas, y hay que aprender esa resiliencia para no soltar, decepcionarse, como he visto muchos jóvenes decir, bueno, ya se acabó. No se acabó. Se han ido. Aquí estamos. Maletas están fuera del país. Pero muchos estamos Cecilia. aquí, y los que Bueno, estamos claro. aquí a luchar. Y aún ellos desde afuera siguen pudiendo luchar por Bolivia. Hay mucha diáspora que sigue dando la batalla. Absolutamente. ¿No? Y que tampoco pueden estar acá porque podrían correr peligro. Entiendo eso. Pero mi mensaje es, está bien, entiendo que uno pueda sentirse decepcionado, pero cierro. No te puedes rendir, porque si el problema sigue vigente, y el problema sigue vigente, el problema democrático en Bolivia sigue vigente, el problema de un país que marcha hacia adelante sigue vigente, ¿o no? Sigue vigente. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Nos cansamos? No, nadie se cansa. Aquí se tiene que seguir dando la batalla, punto. Nadie se cansa en Tariquía, Pucha. tampoco. Eso es ¿Verdad? lo que digo, No, porque hoy es el Día de la Biodiversidad y que deberíamos todos Chapo. estar aquí, y que ha habido loas a la madre tierra, que somos un país que respeta la biodiversidad. O sea, esto es una broma macabra, incluso perversa. O sea, decir que respetamos la biodiversidad cuando tú tienes un Estado fundamentalmente extractivista, a mí me parece una broma macabra. Parece hasta incluso de mal gusto. Sino que le pregunten a los activistas que están en Tariquía en estos momentos, luchando para que se respete la biodiversidad y que Petrobras dé un paso al costado con yacimientos. Sí. Pero como se necesita plata y se les ha dado carta blanca Sí. para hacer exploración donde les dé la gana, incluso en parques nacionales, ahí está el problema, ¿verdad? O parte del problema. Sí. Roma, ¿me permite cerrar una idea que no he cerrado bien? Lo que Yo quiera. sinceramente creo que Aquí, habiendo lo que guste. la resolución, no recuerdo el nombre preciso Sí. de lo de la CIDH,
hay pues un problema con la candidatura de Evo Morales después de todo eso. O sea, no es que ahora no pasó aquí nada y Evo Morales puede volver a candidatear. Perdónenme, este país debería tener, necesitamos que el poder tenga límites, porque si el poder no tiene límites, estamos muy mal. Entonces, en este caso, yo creo y soy de las personas que cree que Evo Morales no debería poder candidatear. No, ya se lo ha dicho el procurador general. A eso me refiero. Y por razones normativas, que deberían ser suficientes, y por otras razones. Listo. Quería cerrar esa idea para que quede claro. De acuerdo. Lamento mucho y espero que Evo Morales no incendie este país como ha querido hacer con desconocer el referendo y demás, por hacer estas cosas, porque ya había hecho cosas completamente inconstitucionales antes. Basta. Ojalá que se pueda entender eso, y si no, otra vez habrá que dar la batalla contra estas fuerzas que quieren ponerse por encima de las leyes, de las normas. No es posible. Ok, voy entonces a Tariquía. Habiendo hecho el paréntesis, ahora sí. Tariquía, yo me saco el sombrero a propósito de luchar por esta gente maravillosa. Es que todavía no puedo creer lo que han logrado. Supongo que es un logro intermedio, pero quién sabe si un poco más uno ya tiene recaudos para alegrarse demasiado. Aquí hay demasiadas malas noticias todo el tiempo, pero esa ha sido una gran noticia de resistencia que además viene desde hace mucho tiempo. Paola Gareca, voy a mencionar un nombre. Lo tiene que hacer, sin duda. Ok, pero podría mencionar varios más que no están en mi memoria, pero sé de quién estoy hablando, porque he estado ahí, ¿no? Y he estado en contacto con ellas. Lo de Tariquía es horrible porque creo que tenemos muy poco tiempo, pero voy a decir lo siguiente. No era esa la señal para el operador. Tariquía, como todas las áreas protegidas de este país, es fundamental para los equilibrios ecológicos de las correspondientes regiones y juntas para los equilibrios ecológicos del país. Particularmente, no solamente el agua, pero con el agua y los bosques está la diversidad biológica. Se supone que las áreas protegidas son eso, protegidas, se supone. No tiene ningún sentido que un área protegida sea un área donde se pueda hacer minería, o se puede hacer hidrocarburos, o se puede hacer agropecuaria. Entonces, ¿en qué consiste pues entonces protegerla? Si justamente se protege para, insisto, valga la redundancia, proteger testigos, así se dice, de ecosistemas saludables, porque como los destruimos en todo el resto del país, ahí tenemos una muestra, eso es la otra manera de decir testigo, una muestra de cómo es ese ecosistema cuando no lo hemos destruido. Y eso es fundamental para la viabilidad de la humanidad entera, incluida Bolivia, en el siglo XXI. Ahí hay respuestas para enfermedades, para nuevos materiales, pero también está la fuente de las lluvias, las cabeceras de cuenca. ¿Qué más se tiene que decir? Todo eso tiene un valor impagable y es indispensable. En cambio, ya sabemos lo que pasa con los famosos hidrocarburos, ¿verdad? 60.000 millones de dólares han hecho el cálculo. Podemos ver algunas cuestiones, algunos resultados, pero ¿se pueden esfumar? ¿O no se esfuman? ¿O no se ha esfumado toda la bonanza de los hidrocarburos? ¿Dónde estamos hoy día? ¿Cómo hemos empezado esta entrevista? Estamos otra vez en crisis económica. Lo vamos a trasladar a Martín Moreira, que es analista económico. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se conocen seguramente. Aquí todo el mundo somos una gran familia los bolivianos. ¿Cómo estás? Un gusto, Ramón, Martín, estar como siempre, en el programa. Me gusta que siempre que llamamos a Martín Moreira, él viene. Otros, me lo voy a pensar, pero Martín Moreira siempre tiene cosas importantes que decir y es un placer que comparta con la senadora Requena esta tarde. Adelante, Martín. En primer lugar, hay que ver cómo estábamos en nuestro Producto Interno Bruto del 2005, ¿no? Creo que son las preguntas que nos podemos empezar a hacer. ¿Cuánto se han llevado en el tema de la capitalización, los recursos, ¿no? Del 2000 al 2005 teníamos TCFs alrededor de 26 TCFs, si no me equivoco. Y resulta que el 2006... Confirmado, 26. Resulta que el 2006 se hizo un nuevo estudio que se lo ha publicado muy poco. Teníamos 12 TCFs. Y la pregunta era del millón, ¿cómo hemos podido gastar del 2005 al 2006 12 TCFs para tener, 14 TCFs para tener solo 12 TCFs en el 2006? Entonces ahí tenemos que preguntarnos quiénes han destrozado primero los recursos naturales, quiénes se han llevado el dinero y no han dejado ni impuestos al país. Estamos hablando de 113.000 millones de dólares, una sola transnacional, y ha dejado impuestos del 3%, 273 millones de dólares. Entonces, ¿qué transnacionales se puede decir? No pasa nada. Vamos a ir
parte por parte. Vale, de acuerdo, tampoco. Sí. Entonces tenemos que ser un poquito más claros cuando hablamos de ese proceso de capitalización, que se ha prometido muchas cosas, se ha prometido empleos, tecnología. Al final de cuentas se hizo la nacionalización, no se quedó ni la tecnología y las fuentes de empleo fueron mínimas. Entonces, eso ha dejado un costo muy fuerte al país. Luego se empezó otro proceso, el de la nacionalización, en el que hemos llegado con unas exportaciones a más de 6.000 millones de dólares. Este dinero entraba directito al Banco Central de Bolivia y generaba los recursos o las divisas que teníamos en ese entonces. Lastimosamente para el 2015 al 2019 ha habido un gasto de reservas poco usual, estamos hablando de 11.000 millones de dólares, pero también en ese gasto y en ese cambio de matriz productiva que se ha vivido en el país, tenemos que rescatar que el sector agropecuario ha sido uno de los más grandes beneficiados, ¿no? El crecimiento de 440 millones de dólares en el 2002 a 3.400 millones de dólares en exportaciones. Entonces ahí estamos hablando de un crecimiento que no solo ha beneficiado al Estado, ¿no? Ha beneficiado a privados principalmente y ha generado fuentes de empleo. Según la encuesta de población económicamente activa, la última que tiene una muestreo de 1 millón de habitantes, se tiene 4.700.000 trabajadores en el país, de los cuales 600.000 pertenecen al Estado y los demás son para empresas públicas y privadas, ¿no? Entonces creo que hay un crecimiento muy interesante. El Producto Interno Bruto nominal de Bolivia ha llegado a crecer más de 1.400 millones de dólares, hemos llegado a 3.1%. Son datos interesantes que sí se los tendría que ver también y analizar. Y ahora que se entra un plan de exploración, creo que se tiene que plantear muchas preguntas y nos tenemos que plantear muchas preguntas. Primero, sostenibilidad ambiental, que eso es clave. Definitivamente tenemos que tener una bueno. conciencia en nuestro medio ambiente, que eso es necesario. También se tiene que generar recursos porque el país tiene que vivir. Entonces creo que aquí se tiene que unir dos cuestiones que creo que lo están tomando en cuenta ahora bajo el plan que están empezando en la exploración. Es medio ambiente y generar recursos. Cecilia. Senadora Requena. Bueno, a ver. Ha tomado nota puntualmente de la presentación de Martín Moreira, que siempre llama la atención. A ver, yo creo que estamos en un momento de crisis que bien podría ser, como suele decirse, una oportunidad. El famoso. Siempre lo repito. Bien. Es una oportunidad de replantearse las transiciones post-extractivistas. Transiciones, porque no se cierra la válvula de un día para otro, generas un desastre en este país que ya está encaminándose por otras razones a ese desastre, ese mismo desastre. Entonces es importante lo de transiciones, pero cuando digo transiciones no es una palabra, no sé, para ocultar en el fondo la falta de voluntad de hacerlo en serio. No, hay que hacer en serio el que el Estado boliviano y sobre todo la economía de la gente no dependa del extractivismo, porque francamente el extractivismo difícilmente no destruye la naturaleza, porque consiste en la extracción masiva de recursos naturales no renovables. Eso nunca puede ser kosher, como se diría, nunca puede ser muy limpio. Además, para fines de exportación, ¿no? Con lo que dependemos además de un precio internacional, son commodities, y entonces estamos en subida y bajada y subida y bajada. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Exactamente. Entonces, ya no. O sea, ya desde la colonia tenemos eso y ya no. O sea, podemos ver qué es lo que ha dejado el extractivismo en Potosí, qué es lo que ha dejado el extractivismo en Oruro. Miseria. Sí. ¿Qué es lo que está dejando el extractivismo en el norte, en Mapiri, en Guanay, en el Chaco? Exactamente. El Chaco porque por favor, vamos al lugar. Miseria. ¿Cómo se llama el municipio aquel que recibió cantidades ingentes por el campo que está justamente a San Alberto, ¿verdad? El que está al lado de Tariquía. Margarita. Sí, no estoy segura. ¿Martín Moreira? Prefiero no afirmar cosas que no Margarita. Sí. No recuerdo ahorita el nombre de ese municipio. He estado ahí, he pasado para ir por Tariquía, hemos pasado la noche ahí. Comparemos entonces pueblos como Rurrenabaque, que era un pueblo maderero en los 70, muy precario, y de pronto entra a una actividad sostenible o
con mejores condiciones, lo diré, que es el turismo comunitario de base, el turismo ecológico con base comunitaria. Tú puedes ver ahí la diferencia de un pueblo como Ruenabaque, compararlo con Huanay, con Mapiri, con todas esas regiones de donde está saliendo el oro de Bolivia, que además tampoco se queda en Bolivia, ni siquiera en el Banco Central, tampoco los dólares se quedan, o eso creo que lo podemos decir todos ahora, ¿no ve? Está saliendo, creo que 51 toneladas la última vez que hacia afuera, Dubái, India, y no están en el Banco Central para respaldar nuestra moneda, lo mismo que el dólar. Ese es el extractivismo. Entonces, es un desastre completo. No estoy mencionando el desastre de destruir a comunidades como está destruyendo, por ejemplo, ahora la minería, o como hubiera destruido, si entra finalmente otra vez Petrobras a Tariquía. Destruyen el tejido social, generan violencia, generan contaminación, no resuelven el problema económico, se van y generan costos impagables. A ver, de una buena vez. ¿Me permite un segundito? ¿Podemos buscar a Daniel Centeno en Tarija en este momento? A ver si lo podemos tener en línea. Él es un experto en el tema de hidrocarburos. Lo vamos a tener, ¿de acuerdo? Estamos en directo, ¿eh? Si es posible, si lo podemos conectar ahora. Si es posible. Perdón, Cecilia, no, pero está bien. Esto entonces, es radio en directo entonces, y estas cosas. Queda claro que desde el punto de vista racional, otra cosa es que no sea fácil, pero desde el punto de vista racional queremos salir de ahí, ¿verdad? Entonces queremos transiciones post-extractivistas, otras economías que yo hablo en común, en plural, disculpen, porque no es una sola economía, porque es una economía bioregionalmente adaptada. Debe ser una economía que se adapte a las condiciones del Chaco y que se adapte a las condiciones del altiplano, o las de la Amazonía, o las de la Chiquitanía, y ahí ver qué puedes hacer a partir del respeto a las condiciones biológicas de ese lugar, y de ahí sacar economía, en vez de que sea una guerra contra la naturaleza, como ha sido el desarrollo en todo el mundo, particularmente hasta la era industrial, siglo XIX, siglo XX, ya no se puede, ¿no? Porque además el planeta está a punto de, sinceramente, de colapsar con el desastre agregado. Lo cual entonces, no es ninguna broma, ni es una exageración. No estoy exagerando, estoy de hecho, solo más bien no decir lo que sé que es terrible, porque no quiero desmovilizar a la gente y tampoco es que la gente pueda hacer mucho ahorita con eso, pero sí tengamos claro lo que tenemos que hacer. Entonces, necesitamos un desarrollo que no sea una guerra contra la naturaleza, y más bien lo contrario, que aproveche de la naturaleza, como ya están haciendo un montón de actividades económicas en este país. O sea, no es que estamos hablando de un futuro inexistente, que somos unos utopistas, no soñadores, irresponsables, no. La economía de la almendra sostiene a parte del norte de La Paz, Pando y Beni durante un buen tiempo, ¿no ve? Genera empleo y además es un empleo que se regenera porque no acaban, porque no es un recurso no renovable. La economía del azaí que está creciendo, la del café que está altísimos, nos están pagando un muy buen precio a Bolivia, los del café estamos exportando un poco menos, pero a más altos precios. La del cacao que ha subido porque ha habido una sequía, pero le están pagando a la gente un montón por una tonelada. Entonces, esos son ejemplos, como y el turismo, porque quiero hablar también de servicios, son ejemplos ya existentes, la cadena del vino en Tarija, ¿no? Son ejemplos ya existentes de otra economía. Sí, pero frente a los millones de dólares que genera la explotación de hidrocarburos... No, Ramón, ¿en serio? No, voy a rebatir eso, ¿ok? No, por favor. Voy a rebatirlo porque es importante, porque es el argumento que siempre nos dan. Y voy a dar el ejemplo de Costa Rica. Costa Rica, que es 1/3 de la superficie del Departamento de La Paz. Sí, es... Mini país. ¿Qué ha hecho Costa Rica? Ha dicho, por ejemplo, voy a aprovechar del turismo. ¿Cuánto genera por ecoturismo? En 1/3 de la superficie del Departamento de La Paz, Costa Rica. La última vez que verifiqué, 2019, si no son los datos que tengo en la cabeza, $4,000 millones solo por ecoturismo. Yo sé que Costa Rica tiene algunas ventajas que nosotros tenemos, está cerca de los Estados Unidos y tiene mar, está bien, no importa. Pero lo que quiero decir es, tiene políticas de Estado, por si pero está cerca de los 6,000 millones que fueron el pico a los que tú ya has hecho mención, y del promedio, ese es un promedio, con ecoturismo, con unas pocas áreas protegidas. Lo que no quiero decir, yo no estoy queriendo decir, por favor, quiero ser responsable, trato de ser seria, porque aquí estamos hablando de un país. Por supuesto, no es ninguna... Pero quiero que entiendan que sí es posible generar economía significativa. De hecho, hay un estudio de órbita, es un proyecto muy interesante de turismo en Bolivia, que ha mostrado que realmente el retorno de la inversión estatal en turismo es, si no me equivoco, de 80 veces, y puede que me esté equivocando. En cambio, el retorno por la inversión en hidrocarburos y demás es mucho menor. Entonces, sí es posible. Insisto,
Ramón, No, está muy bien, yo muy quiero bien. yo quiero La que idea se es entienda. buena, la Y idea tampoco es es buena. tampoco es que ahora es el turismo, ¿no ve? No. No, es eso junto con todo lo demás, porque Correcto. además entonces es posible, somos 12 millones de habitantes, es posible, es un salto, se necesita visión, se necesita claridad, pero se necesita avanzar hacia ahí, mientras haces transición energética también, que nos puede generar recursos adicionales. Una última cosa que quiero decir, recursos adicionales porque no estaríamos consumiendo Lo el gas. tengo a Daniel Centeno, 30 segundos. Yo solo quiero decir una cosa más. Si este intento de hacer una exploración para que Daniel comente, en Tariquía, como sabemos y todos los expertos nos dicen, tampoco nos va a dar dinero en los próximos años, ¿verdad? Eso demora mínimamente 6 años. Así es. En cambio, en el turismo tú puedes generar una mejora sustancial en muy poco tiempo y con mucho menos recursos. Durante bastante tiempo se habló de un hub de innovación en Birubiru. Bolivia, y particularmente el departamento de Santa Cruz, está en el corazón de América. ¿Qué significa un hub de innovación? Significa un centro que permite, gracias no solamente a una infraestructura, sino a una buena conectabilidad, que varias líneas aéreas del mundo utilicen a Bolivia, como por ejemplo lo hace Perú, que tiene en el aeropuerto de Lima un hub que llega a Lima, las líneas aéreas llegan a Lima y hay pasajeros que van a Dubái, que van a China, que van a los Estados Unidos, etcétera, y hay un flujo de capitales muy importantes. Ese proyecto ha quedado absolutamente en nada. Y se basaba, pero dame 2 segundos, Martín, se basaba fundamentalmente en el desarrollo de lo que usted está diciendo, del turismo. Para ser más asertivo, Y de los servicios. era un hub logístico. Exactamente, Porque lo es la que se idea, necesitaba, es un se proyecto. necesitaba conectividad, desde carga hasta pasajeros. Conectividad, no conectabilidad, que yo lo dije mal. Conectividad, ¿verdad? Carga y pasajeros. Ese proyecto está ahí. Por eso es un hub logístico que tenía que funcionar con una cadena de suministros. Correcto. Daniel Centeno, Tarija. Buenas tardes. ¿Lo tenemos ahí? Ahí está el apellido Centeno. Perfecto. Muy buenas tardes. La cámara, por favor, Daniel. ¿Prendemos la cámara? Botoncito. Sí. Ahí Daniel Centeno, sobre el tema de hidrocarburos. Muy buenas tardes. ¿Es la exploración la solución a los problemas energéticos en el país? Perdón. No, es la exploración en Tariquía una de las alternativas de solución a los problemas energéticos en el país. Daniel, desde el experto, la voz del experto. Yo les pongo, con el mayor respeto a ustedes tres, les pongo el siguiente ejemplo. Tenemos un barril de petróleo y tenemos un turril de agua y su niño se muere de sed. ¿Cuál de los 2 barriles utilizarían ustedes? Muy buena pregunta. La respuesta es simple. Claro. La respuesta es simple. Claro. Tariquía, no soy un fanático, estimado Ramón, no soy político, no soy un fanático. Soy un hombre de ciencia, un hombre académico, docente universitario. Como tal, con esa responsabilidad es la que hablo. Tariquía es la razón de vida del departamento de Tarija en el aprovisionamiento de agua. Desde Tariquía, que es son ecosistemas, no es un ecosistema, son muchos ecosistemas que han condicionado y han acondicionado de tal manera la parte física que han permitido que ahí en esos 300.000 kilómetros, 300.000 hectáreas, Sí. se desarrolle la naturaleza, los vegetales, los animales, el ser humano. Y ahí se crean las condiciones ideales para entrampar el agua. El agua desde ahí, en forma de vapor, viene a través de la ventolera, viene y baña la serranía del Aguarahue, la humedece, ahí en la tarde se congela y al otro día el sol la deshiela. Ese mecanismo hermoso de convivencia natural que le ha costado millones de años a la naturaleza construirlo, lo queremos destruir. Ramón, plata se consigue. Es fácil hacer plata. Y cada vez se nos va a hacer más difícil conseguir agua, la razón de vida de todos los seres humanos. Yo ya me voy, yo soy mayor, Hombre, tampoco, pero me voy, no sea apocalíptico. pero no quiero Le quedan irme. buenos años todavía, ¿eh? Le quedan buenos años. No nos prive de su conocimiento gracias, todavía. Ramón. No Todavía quiero no. irme
con esa dejando una estela de irresponsabilidad a mis hijos y a mis nietos, a todos los niños. No quiero que ellos hereden todo lo malo que estamos haciendo nosotros. Martín, ¿plata se consigue? Porque el gobierno tiene problemas ahora para conseguir plata. Está esperando que los diputados y senadores se pongan de acuerdo para que aprueben un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, como si esa fuera la panacea que nos vaya a sacar de este problema económico. En primer lugar, hago pie a lo que dijo la senadora de ¿qué era? Cecilia. Claro, hay que pensar en la sostenibilidad, hay que pensar en cambiar esta matriz privatizadora a darle valor agregado a la materia prima. Creo que ese es el meollo del asunto, ¿no? Y claro, el Estado ha empezado con eso. Si tú ves el 2021 hasta el 2023, ¿cuánto ha participado la manufactura? ¿Cuánto creció la manufactura en el país? 54% en el tema de exportación. Y ese es un buen número. A no haber manufactura, éramos privatizadores, ahora hay manufactura. El tema del cacao, el tema del café, impulsado por el Estado, con políticas y un modelo económico amplio que ha podido buscar mercados para eso. La chía es un buen ejemplo, ha crecido al 164% la chía. Entonces aquí tú tienes ejemplos muy interesantes que te está planteando una nueva forma de hacer país. Muchos dicen la industrialización, eso se tenía que hacer en el 60, en el 70. Nadie la ha hecho en Bolivia, lastimosamente. ¿Y qué han hecho? Dar a los capitales los recursos naturales. Crecimiento, ¿qué crecimiento hemos tenido? ¿Sabías que el patrimonio de la banca, el 2005, era 4.000 millones de bolivianos? La banca que está en entredicho últimamente. Y ahora, ¿sabes cuánto es el 48. patrimonio de la banca? 24.570 millones de bolivianos. Hoy una fuente Estamos bancaria, hablando del 600% de crecimiento. Una fuente señala que el gobierno les debe 2.500 millones 2.500 y pico millones de dólares. Pero te has puesto a analizar cómo lanzan el dato y cómo son irresponsables algunos medios, ¿no? ¿Dónde nace? Asoban no lo ha dicho, cuidado. Pero esto es muy algunos importante, medios. He dicho, Asoban no lo ha dicho, al contrario, ha sacado un comunicado muy ecuánime, muy conciso. Sí. 2.500 millones, ¿de dónde sale? Del Fondo de Garantía, que ha servido en el 2018, que lo han celebrado conjuntamente entidades de intermediación financiera y Estado. Esta sinergia de crecimiento del Estado, de las entidades de intermediación financiera, la banca, de 4.663 millones de bolivianos a 24.000, es un trabajo en conjunto entre el Estado. Sí. Porque son los más beneficiados, uno de los más beneficiados de este proceso. Ahora, el 2018 llega a un acuerdo de decir, ya no va a haber pie para comprarte tu casa, este fondo de garantía lo va a cubrir. Ese fondo de garantía son los 2.500 millones de dólares que se dice que se debe a la banca. Pero cuando tú lees y ves el comunicado del Banco Central de Bolivia, que dice textual, ellos solo han visto los pasivos, pero no han visto los activos. ¿Cuáles son los activos? Los préstamos que se han hecho. Ojo, y los préstamos son a productores y a gente que ha conseguido sus viviendas. Entonces creo que en esos puntos hay que ser un poquito más escautivo, ¿no ves? Para lanzar un dato como este. Entonces, dos cositas. En el tema de sostenibilidad, sí, me parece que estamos en un buen pie. Se está queriendo industrializar el país y hay incidencias en lugares donde nunca iba a haber una industria o nunca iba a haber una inversión privada. Por ejemplo, la chirimoya en Sucre. Eso me parece interesante, procesar nuestra chirimoya. Es como procesar la almendra en lugares de recolección. Pero se ha vendido la idea del gran proyecto industrializador de la papa. Bolivia es uno de... la mayor parte... un momentito, la mayor parte de la papa que hay en los mercados de La Paz y de Bolivia viene de Lima, de Perú. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos importando papa para luego hacer papas fritas. Tenemos que ser asertivos, ¿no? ¿Qué tipo de papa viene del Perú? Es la pregunta. La papa holandesa, la famosa papa para hacer papas fritas. Correcto. ¿Qué tipo de papa producimos nosotros? La hoja, la negrita, que sale de Cochabamba y sale de La Paz. Pero ¿Qué se está queriendo hacer? Potencializar ese tipo de papas. ¿Para qué? Para el mercado interno. Es, por ejemplo, el proyecto de la orquídea, este proyecto que lo lleva Guillermo Pumón, que son interesantes, son módulos que se los instala en el altiplano y producen tomate, producen sandía. Mercado interno. Claro, es una respuesta alternativa a sustitución de importaciones. Nuestra cebolla se está yendo al Perú, nuestro huevo se está yendo a Argentina en contrabando junto al arroz y la harina. Ese es otro problema. Entonces, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estamos hablando? Si nosotros pensamos en una sostenibilidad de largo tiempo, sostenibilidad de largo tiempo,
Esto te va a generar ¿qué? Divisas y te va a generar recursos. Y también te va a solucionar el mercado interno. Cecilia. Ok. No sé por dónde comenzar. Bueno, son varias cosas que he tirado. Carapari era el municipio que no recordaba. Y voy a comenzar por interactuar con lo que acaba de decir Martín, ¿verdad? Martín. Cecilia, Martín, Cecilia, ya, gracias, se han presentado 50 veces. Primera esta tarde. cosa, que el PIB es una medida de desarrollo completamente cuestionable, ¿no? El PIB puede crecer. ¿Válido o no válido? Cuestionable, es insuficiente y puede ser súper engañosa. Porque tú podrías haber crecido en PIB, por ejemplo, si destruyeras toda la Amazonía y exportas todo el oro posible en un año, tu PIB va a crecer. ¿Y dónde está el costo del agua que decía el ingeniero Centeno? Sí. ¿Dónde está ese valor que hemos perdido? No existe en el PIB. El PIB es una medida realmente insuficiente que deberíamos dejar de utilizar como el último dato sobre de cómo estaba Bolivia. Bueno, o cómo está. En cuanto a manufactura, el otro día estaba en una presentación, quisiera recordar la fuente ahorita, pero muestra que manufactura se cuenta el consolidar oro, digamos, derretirlo y volverlo barras de oro. De acuerdo. Eso entra en las estadísticas como manufactura. Y por eso Martín puede decir, porque además es lo más importante, la manufactura, que la manufactura ha crecido en Bolivia. Pero estamos hablando de derretir oro y de pepitas volverlo algo parecido a unas tablitas, ¿no ve? Porque ni siquiera es oro certificado. O sea, lingotes en el mejor de los casos. Ya. Entonces, esos datos, ¿no?, son muy engañosos, súper engañosos, igual que el PIB, el dato de la manufactura. Ok, hay digamos, unas cuestiones sobre metodología de análisis y de puntos de apoyo del análisis. Industrialización. Yo, Martín, no sé si tú estás mejor informado porque sobre lo que está haciendo el gobierno, me da la impresión de que sí, que lo estás diciendo, pero yo no veo, y me encantaría verlo, porque aquí no se trata solamente de pelear todo el día, sino de ponernos de acuerdo y hacer algo juntos en la dirección correcta. Eso es lo que este país necesita. No, la pelea es, si hay que darla es porque no queda otra, pero en ningún caso es el horizonte ni la meta, ¿no ve? La meta es el avanzar por el bien común juntos, tener mínimos acuerdos. Yo lo que veo en industrialización es que se está industrializando en una segunda instancia los recursos naturales no renovables, con lo que se refuerza el extractivismo, porque entonces quieres seguir, quieres alimentar la planta de Mutún con gas, quieres hacer ahora agrodiesel, lo que estás haciendo es generar un tipo de industrialización que depende de que sigamos explotando recursos naturales no renovables. Ese es un punto. Y la industrialización de la que tú has estado hablando interesantemente, ¿no? Y has mencionado cosas que yo no sabía, lo de la chirimoya, por ejemplo. Yo tampoco lo de la chirimoya. Sí que es una noticia. Exacto. Esa sí que es. Ahí sí vamos. Y yo no he visto ningún apoyo serio del gobierno para el cacao y el café, pero que no lo haya visto yo no quiere decir que no exista. En todo caso, me da la impresión que son más mercados que se han desarrollado por sí mismos y que son interesantes porque ahí sí debemos apostar. Ok, porque son mercados, les llaman justos, ¿no? Mercados a los que les importa no solo que te mejoran el precio, sino les importa las condiciones en las que se ha producido esto, laborales y respecto a los derechos indígenas y demás. Pero lo que yo veo, y cierro con esto, entonces, es que las políticas públicas del actual gobierno van en sentido completamente contrario. Y que si, por ejemplo, tú dices que están promoviendo el cacao por un lado, por otro lado están promoviendo el agrodiesel, Martín, por favor, con palma africana. Bio. No, yo le digo agro porque eso de bio no tiene nada. Bio quiere decir que es… No, está bien. No, está bien. Es un buen concepto, pero le llaman bio. Qué bien que lo puedo bio, aclarar, sí. y uso agrodiesel deliberadamente. Porque esto es un cultivo. Y de hecho es un monocultivo. Son los agronegocios. Y es un monocultivo, sí señor, y es un monocultivo que deforestará y que ya estamos viendo. Y peor todavía, permítanme, aunque en realidad esta es una buena noticia, ¿sabían ustedes que los expertos en estos temas, gracias a un estudio del CEDLA, han establecido que podríamos generar esta vez sí biodiesel a partir de las palmas nativas, por ejemplo, que abundan en el Beni, en Pando y en parte de La Paz? Porque ahí están el motacú, ¿no? Y cantidad de palmas aceiteras que están ahí y de las que se podría generar, y ese es el estudio que han hecho y están publicando, las cantidades de
biodiesel que necesitaríamos para minimizar la importación. Termino. No hay problema, En vez de promover, como están haciendo, más deforestación para palma africana y otras, que es una tragedia. Entonces, cierro. Lo que yo veo es que las políticas públicas nos llevan al desastre ecológico, incluidas las de industrialización, por lo que acabo de decir, de que están conectadas con el extractivismo, y en ningún caso estos pequeños apoyos a Chirimoya, a Chía, no sé qué, cambian la gran tendencia que es hacia la destrucción de las condiciones básicas de nuestro medio ambiente. Ayer se incautaron 4 cisternas con 100.000 litros de carburante, no de combustible, y ahí le hago caso a Daniel Centeno, que me hizo una observación. Ramón, no diga combustible, sino carburante. Carburante en un garaje clandestino en el Alto. Vamos a ver. Estamos subvencionando los carburantes en el país, por un lado, que nos cuesta muchísima plata, mucho dinero, y por otro lado hay un contrabando pero flagrante de carburante fuera del país. Y las actividades ilegales. Y las actividades ilegales relacionadas. Daniel. ¿Sí? No, le he hecho este comentario justamente porque tenemos un problema con la subvención de los carburantes y por otro lado tenemos contrabando. Carburantes que están subvencionados por el Estado que se van del país rumbo a Perú. Claro, esto es un negocio, de los cuales han vivido todos los gobiernos. Pero quiero tomar como pie lo que dijo la señora sobre el biodiesel. Muy bien. No tenemos necesidad nosotros de llegar al biodiesel. Estimados panelistas, lo que más tenemos en Bolivia es una potencialidad geológica para descubrir grandes yacimientos de gas y petróleo. Permítanme ligeramente ponerles como ejemplo lo de Vaca Muerta. Vaca Muerta tiene apenas 30.000 kilómetros cuadrados. ¿Sabían ustedes que nuestra potencialidad está en el orden del 1.000.000 de kilómetros cuadrados? O sea, ¿qué es lo que ha sucedido? Y lo voy a poner como ejemplo al pozo Boyuy X2, que espero que algún día, cuando haya justicia y cambie esta forma de manejar nuestro gobierno, se investigue lo que se ha hecho en Boyuy. En Boyuy ha sido el engaño más grande que se nos ha hecho a los bolivianos, aparte a los tarijeños. Y les quiero decir algo, se ha perforado donde no se debería haber perforado geológicamente. Se lo dejo como tarea, estimado Ramón. Esa es una de las joyitas que algún día se tienen que explicar en el ámbito científico. Ya, voy a tener que... ¿Cómo me complica la vida este hombre a mí? Qué barbaridad. A ver, No, adelante. Redondee, por favor, Daniel. Por favor, ahí. Algo más quería decir usted, perdón. Es que no deberíamos haber entrado nunca nosotros en esta crisis. Nunca. Bueno. Para concluir esta partecita, para mí tenemos ahorita unos 2.5 TCFs. Estamos pensando en vender a mejor precio al Brasil, tratar de lo que nos quede de la Argentina, pues vendérselo a Brasil. No, vamos a entrar en una peor crisis, vamos a comenzar a importar gas caro. ¿Por qué no nos quedamos con una reserva, por decirle? En vez de venderle pensar de venderle 2.5 TCFs al Brasil, ¿por qué no nos quedamos con uno para mantener todas las actividades que se hacen, en las cuales se utiliza el gas? O sea, podemos no llegar a esa crisis mientras se descubren nuevos megacampos. Desde hace rato los descubrimientos para mí en Bolivia ya no van a ser pequeñas megaestructuras, van a ser descubrimientos de megacampo, porque así lo mandan las cuencas geológicas, marinas, del Cenozoico, del Mesozoico y del Paleozoico, donde tenemos cuencas sobrepuestas más o menos en el orden del 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Daniel, lo despedimos porque tenemos más entrevistas pendientes. Muchas gracias por haber estado con nosotros, siempre es un placer. Un gusto. Un gusto para mí, buenas tardes. Martín y Cecilia, luego quiero que escuchen una explicación de la crisis económica actual de un analista a quien entrevistamos ayer. Primero, sobre este tema que comentábamos con Daniel. En primer lugar,
tenemos que ver lo que se ha hecho en el 2023, la ley 4910 y 4911, ¿no? La ley que ha tratado de recuperar los hidrocarburos, los carburantes. Carburantes, no se puede decir, está mal. Los carburantes de actividades ilegales, creo que el 80% son actividades ilegales donde va el carburante y el 20% va el contrabando, ¿no? Es en estadísticas, ¿no? Eso es un mal que siempre ha habido en el país y creo que va a seguir habiendo. El contrabando, ayer yo lo escuchaba al señor Signani defender la ilegalidad, ¿no? O sea, ha sido muy complicado. A mí me ha parecido una cosa muy dura. No, que esté irresponsable, perdón. Esté defendiendo la ilegalidad. Y eso es lo que va a pasar. Ahora, cuando hablamos y decimos, ¿qué podemos hacer? Sí, vamos a empezar a explorar, exploraremos. Eso va a tomar ¿cuánto tiempo? ¿8, 9, 10 años? Bueno, y ahí me da pie el tema del turismo y servicios. 10.9% hemos crecido. Aunque sea ficticio, está el dato. Servicios y turismo y el restaurante ha crecido 10.9% en el 2023. Ahí hay una respuesta muy sólida a lo que plantea Cecilia, ¿no? Creo. O sea, también tenemos que ver y tenemos que ser responsables. El proyecto del etanol, por ejemplo, es un proyecto exitoso. Caña de azúcar. Es un proyecto exitoso. Realmente es un proyecto exitoso. Ha generado, este año está generando $244 millones en sustitución de importaciones. Ahora, cuando decimos el Mutum, sí, no llevaremos gas al Mutum. Entonces hacemos como la MX en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que talaban los árboles y sacaban el hierro del Mutum y se lo llevaban a Brasil, talaban los árboles bolivianos. Había un desmonte y lo cocinaban al frente. Es verdad. O sea, Esto y es es cierto, y ahí hacían los pellets. Bueno, ¿queremos eso? Bueno, esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Cecilia, por favor. Sí. Breve, porque tengo a Gonzalo Quiroga de ayer. A ver, comienzo por el final. Claro que no queremos repetir errores del pasado. ¿Quién quisiera eso? ¿No? Y me parece que sirven solamente como lecciones, no como, no sé cómo decir, como limitaciones. No deberíamos limitarnos por eso. Voy a tratar de ser muy sintética, es difícil. Pero yo discrepo con el señor Centeno, que el ingeniero Centeno lamentablemente no está. Yo creo que debemos avanzar hacia una transición. Tenía que ir a tomar el té también, una transición energética. El gas sale mucho más caro ya que las energías renovables. Eso ya está, es decir, ya no. Y tú puedes poner plantas de energía eólica, solar nuclear. No, yo creo que la nuclear no, y es una locura la nuclear porque necesitas mucha agua y es súper insegura. Tema para otro debate entre ambos. En contexto del cambio climático, nuclear ni hablar. ¿Cuánto nos costaría un cambio energético en Bolivia? Es perfectamente posible y el cálculo lo ha hecho un experto de la universidad, ha hecho un cálculo grueso, ¿no? Nos costaría menos por año que lo que estamos pagando por todas las subvenciones que en este momento al diésel, a la gasolina y las exportaciones. Eso nos lo podría corroborar Francesco Zarati mañana. ¿Y quién se beneficia de las subvenciones? Bueno, ese es un gran punto, porque es bien democrática, si quieres, no todos se benefician, pero es un problema que nos está generando un hueco fiscal. Entonces, yo realmente creo que debemos pasar a otra cosa, y me preocupa mucho, y el señor Centeno ha dicho 1 millón de kilómetros cuadrados, toda Bolivia. Claro. Bolivia es 1 millón. Sí, correcto. Toda Bolivia. Y sé que lo que está diciendo está muy cerca, la verdad, y me preocupa mucho, porque la Amazonía tiene gran cantidad de gas. Esa es una decisión estratégica de liderazgo. Vamos a apostar, incluso a fracking, vamos a apostar a seguir cavando hoyos en este país, que es una forma de describir el extractivismo, o vamos a ponernos a tono con el siglo XXI. Las energías renovables en este momento son más baratas que inclusive la energía del gas, y era difícil competir. Y solo en Bolivia, dices tú que el etanol es exitoso, es solo exitoso porque tiene combustible subvencionado, Martín. Carburante. En este caso es combustible subvencionado. Pero, entonces, ese es el problema. ¿Cómo podríamos hacer para el Mutum, por ejemplo? Una alternativa interesantísima es el hidrógeno verde, que Chile ya lo está produciendo. ¿Por qué verde? Porque se produce hidrógeno, pero a partir de energías renovables que separan, ¿no?, los átomos y te dejan hidrógeno, que es un combustible apto para actividades industriales intensivas como es el Mutum. Entonces, pero la hay. Si al lado Chile lo está haciendo, la hay, generas inversiones. No, por favor. Es lo mismo que con lo del litio. Chile tiene la tecnología, Argentina tiene la tecnología. Por favor, eso se arregla, se hacen acuerdos, pero por favor, si Chile lo está haciendo, y tal vez, y no digo que sigamos el modelo de Chile, pero la tecnología está, y el interés, y es un negocio, el Mutum es un negocio. Tú puedes aprovechar eso, por favor. En fin, me quedo ahí. Perdón, alternativas tecnológicas, gente que nos está escuchando, hay, y son más baratas y menos contaminantes que las que estamos usando. Solo se necesita claridad,
obviamente una ciudadanía que lo apoye, y liderazgo para cambiar a este país, porque los que nos proponen es seguir cavando más el hueco del extractivismo, que ya sabemos a qué nos conduce, que es a nuestra propia tumba. Este desastre. Cavar nuestra propia tumba. Cíclico. A ver, ayer Gonzalo Quiroga, él vive en Chile, hacía esta declaración, él hacía esta radiografía y explicaba la crisis económica en el país. Y con esto vamos a cerrar. Adelante, por favor, Eduardo. ¿Dónde quedó el resto? Nadie sabe. Nadie tiene idea de lo que ha hecho el gobierno con eso. Entonces comienzan estas facciones políticas a pelearse una con otras para tratar de ver quién tiene la culpa, por qué no lo haces, por qué no me apoyas y todo lo demás. Y aquí aparece algo que todo el mundo lo sabía como una verdad a pelogrullo, pero nadie se encargaba de decirlo. Era el tema de la presencia del dinero sucio del narcotráfico. ¿Cómo? Hoy día, ¿Cómo? Perdón, ese el dinero sucio del narcotráfico. El uso ¿Usted del se hace dinero cargo del de una narcotráfico. declaración tan potente, Gonzalo? Porque es muy potente lo que está Sí, diciendo. y se lo voy a... No, tranquilo, yo me voy a No hacer pasa cargo nada, de todo lo que no, estoy diciendo. No, porque ¿Ya? es un tema muy sensible que siempre genera mucho resquemor y mucha susceptibilidad. Incluso Ujú. en el seno del propio MAS. Ahora mismo se están acusando unos a otros de socapar el narcotráfico dentro del propio MAS. Y la verdad sea dicha, esa es la realidad. Porque vamos a ser muy honestos con la población cuando uno quiere ser realmente serio en las posesiones. La postura de tener un dólar clavado en 6.96, sin tener la posibilidad de que ese dólar suba o baje, requería tener dineros aparte que lo pudieran sustentar. Aparte de ello tenías, ¿no es cierto?, todo el tema de lo que era la parte de la subvención de los hidrocarburos. Son más de 3.500 millones de dólares que se han establecido programados para este año. Si a eso le sumas los 3.000 y pico que hemos sacado ya del tema del déficit fiscal, ya estás hablando de 6.000 millones. ¿De dónde íbamos a sacar tanta plata? ¿Cómo íbamos a hacer eso? Entonces comienzan a aparecer estos elementos que son parte de esa ficción donde empezamos a entender que muchos de estos puntos para que una economía funcione requieren de recursos que se meten. Pero como son tal cantidad de dinero la que se requiere, las únicas fuentes que hoy día en Bolivia existen y que existieron hasta hace muy poco eran los temas de narcotráfico. Es decir, el perdón, tema de Gonzalo, contrabando, ¿está usted afirmando que el gobierno está lavando dinero del narcotráfico? ¿De algún modo? No solamente te estoy diciendo que lo está haciendo, sino que es un tema que está ya dentro de lo que es el esquema internacional del análisis, para poder entender todo lo que se ha pasado en este caso. Es más, hay una fundación, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, que es el CEPLA, que dice claramente que si tuviéramos como referencia solo los precios en frontera, la exportación de cocaína de Bolivia, lo estoy leyendo textual, generaría por año unos aproximadamente 2.880 millones de dólares. Es una afirmación muy, muy potente. Primero las damas. Primero las damas. Bueno, es verdad, Cecilia ha traído bioagua, ¿no? Y no sé qué quiere Martina. Nada de plásticos. Nada es plásticos. bueno tener Muy una bien, botellita muy de bien, estas, gente, bien. de verdad. Son todos los gestos que tenemos que... No, es todo. Cambio cultural. De acuerdo. Y empieza también por los detalles. A ver, lo de Gonzalo es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. No es una novedad en el sentido que ya sabíamos, incluso en las cuentas nacionales, ¿no? Han encontrado una forma de ajustar lo que no coincidía, porque claro, es dinero que no se declara, pero que está ahí, que aparece. Entonces no coinciden las cuentas entre el debe y el haber. El famoso 30%. Sí, bueno, yo no sabía que era tanto. Sinceramente no tenía los datos del monto. Me parece mucho, digamos, en sentido no demasiado significativo, y me parece muy preocupante porque no solo es dinero oscuro que podría tener algunos beneficios en términos económicos, pero en general nos está creando una economía dependiente ya no solo del extractivismo, sino de economías criminales. Eso no funciona, eso no va a ninguna parte, y si todavía aquí no tenemos la violencia que hay en otros países, no nos sintamos muy seguros de que no ocurra. Entonces no podemos apostar a eso, Ramón. Otra cosa es que hay que lidiar con eso responsablemente, ¿no? Las guerras contra el narcotráfico y demás no han resultado buenas,
hay que considerar seriamente la legalización, si me permite, si pero tiene que ser internacional, no puede ser un solo país, en fin, tantas cosas que están implicadas ahí. Es otro debate. Pero es un gran problema el que tenemos acá, y ese es un problema adicional estructural de Bolivia. Algo importante tal vez decir, este tipo de economías de las que hablábamos antes, y en lo que por suerte estamos todos de acuerdo, bueno, no por suerte, menos mal que estamos todos de acuerdo y eso nos permite avanzar, porque tenemos que crear consensos amplios, son a menudo un antídoto para que la gente se meta en estas economías criminales, porque a menudo la gente se mete en estas economías criminales por necesidad, y porque no encuentra empleo, menos un empleo decente, que le dé seguridad como debe ser, decente, que te dé seguridad laboral, que te dé salud, etcétera, que te dé jubilación, y eso implica un cambio, insisto, transformador de la economía boliviana. Martín Moreira, por favor, para ir cerrando ya. Me parece muy interesante lo que dices. Claro, pues el Estado ha generado, creo que está generando condiciones, ha cuidado al poder adquisitivo, y eso es valorable. A ver, es decir, los márgenes de pobreza también es valorable, ¿no? Pero ya entrando en el tema del narcotráfico, este 30% que te hablaba no es de ahora, ¿no? Por si acaso, es de la época de Jaime Pazamora. Sí, claro, no es un problema de ahora, no es un problema de ahora. Ellos han adicionado el famoso 30% al Producto Interno Bruto boliviano. Era claro, te calculaban el 70% y te sumaban el 30% encima de ganancias de entrada al Estado. Y eso es muy complicado. Y esto ha ido viniendo desde Jaime Pazamora con mucho más fuerza. Ahí tenemos García Mesa. Gonzalo Sánchez de Lozada tampoco se ha librado del tema, porque el narcotráfico igual ha sido una parte esencial. Estamos hablando de clanes, al final de cuentas. Bolivia es productor, no es consumidor, pero sí es productor. Entonces tenemos que ser claros. Yo me he traído algunos datitos para ejemplificar mejor lo que se ha hecho. Mira, en operativos realizados en el 2017, en el 2018 se ha llegado exactamente a 14.000. En el 2023 se han hecho 10.000 operativos, 10.475. Pero en cuestiones de efectividad, el 2018 se ha decomisado 10 toneladas 482 kilogramos de cocaína base. El 2023, 11 toneladas 590 kilos. Entonces estamos hablando de que ha habido realmente un trabajo más ambuloso. Y estos números... Que son datos oficiales, estos son datos oficiales. Sí, el 2021 se repite con 11 toneladas 922 kilos, el 2022 10 toneladas con 124 kilos. O sea, que ha habido un trabajo más fuerte que en anteriores gobiernos. Otro dato que a mí, que no es así, que es un dato que sí, en sustancias sólidas, por ejemplo, el 2018 se ha incautado 263,000 litros, ¿no? Y el 2023, 608,000. Estamos hablando que han duplicado. Ahora, aquí viene la pregunta. El otro día he leído un periódico cruceño que decía 800 millones de dólares entran al Estado para ser parte del crecimiento del país, una cosita Hay que así. decirlo, el deber, porque el deber. tampoco es que hubiera 50 Entonces yo periódicos. cuando leo eso y digo, ¿cuántos son los beneficiados? Un puñado de personas. Son un puñado de personas que son beneficiados de esos 800 millones de dólares. Y es cierto. Entonces, cuando tú ves efectividad, porque estos datos son oficiales, y ahora estamos en incautación de cocaína 9 toneladas a los primeros 3 meses. Entonces, 11 toneladas el 2023, a los primeros 3 meses 9 toneladas. Ha generado, hay una mayor lucha en el tema de contrabando, en el tema del narcotráfico específicamente. Y esto me parece favorable, porque demuestras que es un Estado que aparte de generar condiciones y todo, empieza a luchar contra estos clanes, porque son clanes y logias de unos cuantos que se llevan todo el dinero y ni siquiera lo dejan aquí en el país. ¿El clan y la logia están en el Chapari? Pregunta directa. El clan y la logia está en todos los lugares donde tú ves alto desarrollo inmobiliario, y te lo pongo así de claro te lo pongo. Cuidado entre Tú no monjas, puedes peligroso. identificar, decir, no, ese sector es el maldito. No, es donde hay alto desarrollo inmobiliario. Y es cierto. Y aquí en China es así. Porque así funcionan los clanes y las logias. ¿Dónde tú lavas tu dinero? ¿Dónde ha estado el crecimiento más fuerte de la inmobiliaria? ¿Dónde hemos tenido un banco que ha quebrado? O no ha quebrado, ha sido un mal manejo financiero. Bueno, el Banco Fácil Y ha dejado un hueco fiscal. quebrado. ¿Cuánto hueco fiscal? Creo que han sido casi 12.000 millones de bolivianos. Nadie quiere utilizar la palabra quiebra, pero el Banco Fácil quebró. No quebró. No quebró. Fue un mal manejo financiero, porque no cumplieron con los ahorristas, que es diferente. Y fue intervenido antes de la quiebra. ¿Por qué? Para salvar algo de lo que tenía el banco. Y lo que se salvó logró un crecimiento
del 13.6%. Con un interventor que se suicida. A ver, ahí entraríamos en un jardín muy complicado. Son temas muy complicados, pero te estoy mostrando del grado de que el Estado se preocupa por generar políticas coherentes para incautar lo que es el narcotráfico y tratar de eliminar a este puñadito de unas cuantas personas. Es importante lo que dice Martín, y aquí hay que hacer un matiz. Porque todos estos datos han sido corroborados por la Agencia de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Me está mostrando los datos oficiales y evidentemente son datos de la Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, y estos resultados tienen que ser avalados internacionalmente por la UNODC. Por eso, es muy irresponsable el señor que tú leas la entrevista y decir, bueno, estás blanqueando el dinero. Y también son datos muy equivocados. Dice 3.000 millones de dólares en subvenciones. Estamos hablando de 1.800 millones de dólares en subvenciones este año, porque se está rebajando 240 con el etanol. En logística se ha usado 100 millones de dólares. Ojo, tenemos que ser un poquito más escautivos. Igual tienes 60 cisternas en pero el puerto de Arica esperando, ¿a quiénes estás beneficiando? ¿Y por qué No, dicen está que no bien. se está pagando el diésel y la gasolina? Si tienes un banco central que ha ahorrado 760 millones en el tema de subvenciones en los primeros 4 meses. Cecilia, rápidamente, que tengo que ir con Andrea Barrientos, la tengo para otro tema, porque si no los voy a hacer quedar toda la tarde. Tengo a Andrea Barrientos en línea. Cecilia, por favor. La denuncia con respecto a, y no lo mencionaste claramente y quiero decirlo, de este contrabando de diésel va a la minería ilegal también. Y la denuncia es de 3,4 millones de litros de diésel en 2 meses, un operativo que ha hecho hoy el ministro de Hidrocarburos. Es correcto. Quiero decirlo que después de denuncias de sociedad civil, nosotros nos sumamos a esa denuncia, la hicimos porque es increíble que pasen por las narices de la ANH y otras instancias que deberían Camiones, controlar. vehículos que deberían tener enormes, BESIS y exactamente, todo, ¿no? que van a Ya pueblitos está. chiquitos Sí, y que sí. entran y sabemos a dónde van Ya está. y no sé, ok, primera cosa. Luego quisiera poner un énfasis en la conexión oro-cocaína, porque se está lavando mucho del dinero del narco en el oro y se está blanqueando a través. Es una conexión muy complicada, sí señor, es una muy complicada. Creo que me quedo ahí y tal vez decir, Martín, a menudo se puede incautar más porque hay más producción, primera cosa. Y nunca atrapan a los peces gordos del narcotráfico, segunda cosa. Eso es un facto, eso. Sí. Y tercera cosa, la política boliviana de protección de la coca, del chapare, que también la UNODC ha dicho que va en 90 y pico % para el narcotráfico, es inaceptable. Entonces a mí me parece que acá hay una especie de esquizofrenia, ¿no? Se trata de decir que se está luchando contra el narcotráfico, pero la materia prima se está produciendo de manera abundante y sabemos que va hacia ahí. Así que yo veo muchas contradicciones, estas son algunas de ellas. Se pueden mencionar datos que, como digo, pueden decir lo contrario. Hemos aumentado la incautación, puede querer decir que hay más producción, no necesariamente que es mejor trabajo. Así que hay mucho que decir, no tenemos más tiempo. No, ya mucho no, ya no. se pueden hacer mejor y debemos hacer mejor las cosas. Son las 6:30, adelante. Dos cositas. Rápido. Una, ¿por qué no se detiene a las personas? Los laboratorios son transitorios. Según lo que explica la FELCC y la gente que tiene que ver con narcóticos, dice que los laboratorios los producen por unos días, por una cantidad. Pero hay otros mecanismos, por pedido. Martín. 2 segundos. Hay financieros Claro, para pescar a los claro, peces gordos, pero- no se limitan a los pero, laboratorios. Por ejemplo, estamos hablando de los laboratorios. 54 laboratorios han sido en 2023, 766 fábricas. Entonces yo creo que sí, algo se debe estar haciendo bien. Alguito siempre se debe estar haciendo Pero no- bien. 766 fábricas implican industria, perdón. Industria, Por hay eso, una industria. pero creo que el Estado está trabajando de lo que sea, pero a ver, del 2017 3.000 fábricas del 2017. Ya. Laboratorios 85. Vale. Ojo. Algo se hace, ¿no? Ojo. Si Algo- tú lees al revés, dices, no, antes se producía o incautaban más o se Es que da producía la menos. sensación de ver el vaso lleno o medio vacío en este Claro, tema. No pero sé por qué tengo esa hay sensación. una opinión en que dices que depende cómo lo ves. Es que, por ejemplo, el tema de los dólares, o el tema de la liquidez, o el tema financiero, o el tema de los 2.500 millones de dólares que debe el Banco Central de Bolivia. Nos vamos a quedar hasta las 2 de la mañana. Cecilia, por alusiones, pero 30 segundos de verdad, por Dios. No, yo creo que el problema del narcotráfico no está siendo tocado en el país y ese es al final lo único que importa. Y creo que en el caso de los bancos no es solamente este fondo, sino es el encaje legal, que jamás que lo han
pasado a dólares y esa es parte de la deuda. Es Pero muy grave lo lo que que reclaman ha hecho el Banco Central, Martín, es es el muy fondo. grave porque incluso se ha vendido nuestras reservas, y incluso más allá de lo que dice la norma, que era mínimo 22 toneladas, no tenemos 22, están reemplazando oro certificado por oro que están tratando de comprar de manera desesperada a los mineros. Está mal, tenemos Es mucho que arreglar estamos acá. manejando mal la noticia, No, por no, favor, no, tenemos que aclarar. Ahí sí Uno, te aseguro que es las tal cual. cantidades de oro que se ha certificado es la que está certificada según la bolsa de lingotes de oro. Dos, en el tema de... se me fue la idea. Ah, no, ya Se me está, fue la ya idea. perdió la Perdí. oportunidad. Gracias, señor. A la próxima. Para Nos la vemos próxima, muchas gracias por haber Dale, estado con gracias. nosotros. Es una tertulia absolutamente ilustrativa y, si me permiten decirlo, periodísticamente deliciosa.